Muy buenas noches tengan todos, profesor y compañeros de la carrera de licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Latina de Costa Rica. A continuación le vamos a presentar el trabajo de investigación del curso de reexpresión de estados financieros, y el tema que tenemos asignado es la inflación en Egipto. Nuestro grupo está conformado por Laura López Lee, Pablo Loría Hernández, Yuri Pérez Espinosa, Angie Rojas Delgado y su servidor Didier Aguilar. Bueno, como todos sabemos, en la actualidad todo se mueve a través del factor económico, a través del dinero. Entonces es así que el dinero viene a jugar un factor muy importante entre las relaciones de los países y sus condiciones, así como la de sus pobladores. En el tema que vamos a desarrollar, vamos a estudiar cómo ese impacto económico va a recaer en el país de Egipto por medio de la inflación, así como los factores de riesgo, sus posibles causas y medidas. Vamos a ver para mitigar los efectos negativos que se puedan causar sobre las finanzas del país y de su gente. Es así que ha tenido este país unos altibajos en los últimos años con respecto a la inflación interanual. Han ido adoptando estrategias que van desde una economía de orden soviético a una economía de mercado, donde siempre ha predominado la tendencia socialistas moderadas, tratando que con estas medidas el país tenga la prosperidad y el mejoramiento que se busca. Como parte de los objetivos que tenemos al realizar este trabajo de investigación, tenemos como objetivo general investigar y analizar la inflación de Egipto, y como objetivos específicos serían tres. El primero es conocer sobre la política, cultura y forma de vida egipcia. El segundo, lo que vendría a ser, es analizar más de cerca la economía de Egipto. Y por último, buscar los factores que inciden directa o indirectamente en la economía de Egipto por la inflación. Para ello es necesario que conozcamos algunos términos, diríamos, básicos. Por ejemplo, cuando nos hablan de la inflación, en realidad, ¿qué es la inflación? Textualmente nos dicen que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo definido, que generalmente y lo que se acostumbra es medirlo cada año. Tenemos también lo que es la inflación moderada. Bueno, este tipo de inflación lo que presenta es una evaluación lenta de los precios con un aumento no mayor al 10% anual. Esta inflación es favorable y es lo que se espera, ¿verdad? En todos los países, que más o menos entre 10 y menos del 10% sea el rango de cambio de un año al otro. Existe también lo que es la inflación galopante. Aquí es cuando los precios de los bienes y servicios van a aumentar de una forma exagerada, digamos de 2 a 3 cifras. Estaríamos hablando que ya son entre niveles altos o porcentajes altos a porcentajes incluso mayor al 100%. En este caso lo que pasa es que la inflación se va a triplicar de un año a otro, se va a duplicar. Regularmente esto ocurre por los grandes cambios en las economías del mismo país. Para resumir lo que son las causas y las consecuencias, vamos a decir que las causas generales, principales o más comunes de la inflación son, por un lado, la demanda, que es cuando la cantidad de la moneda circulante se sitúa por encima de la demanda real existente. Tenemos también por costo. Esta se produce cuando aumentan los costos de la producción, ya sea porque aumentan los precios de las materias primas, de la mano de obra o de un bien, porque suben los impuestos, vamos a ver, por lo cual provoca que los productores suban el precio final del producto o el servicio para compensar dicha subida. Y tenemos también por base monetaria. Esto es cuando se produce una emisión excesiva de dinero, a veces para pagar deudas. Esto nos va a traer graves consecuencias, como puede ser la disminución real del dinero, mucho desempleo
y va a ocasionar mayores niveles de pobreza. Como antecedentes podemos decir que la inflación no es un tema de hace pocos años. Este tema se viene manejando desde hace cientos de años, tanto así que Egipto, que es el país que estamos analizando, se dice que este país en el año 1166 se enfrentó a su primera huelga de la historia. Al parecer, en tiempos de la dinastía 20, la inflación que se registró en Egipto fue tremenda, fue muy alta. Obviamente en esos tiempos no fue nada fácil la situación. Los obreros del momento finalmente lograron un acuerdo con las autoridades después de esta huelga, quienes reclamaban principalmente comida, bebida y ropa, y que se elevara con urgencia su nota de reclamos ante los máximos jerarcas del momento, o sea, el Estado sería los ministros y el propio faraón. Y esto se da porque los obreros pasaban hambre, los alimentos eran de mala calidad o en muchos casos no había. Entonces lo que llegó fue a un punto donde ya los trabajadores no aguantaron más. Vamos, el nivel de tolerancia que ellos manejaban fue rebasado. Entonces la razón por la cual tomarían esta decisión histórica era que pretendían dejar de trabajar, bueno, así lo hicieron, dejaron de trabajar reclamando el pago de sus haberes. De esta forma y sin saberlo dieron inicio a la primera huelga de la historia. Pero ¿cuál era el problema de Egipto en ese momento? A pesar de que Egipto era un país rico, bueno, casi siempre lo ha sido, en el siglo XII se anunciaba la decadencia de Egipto. Ya los faraones que existían, Ramsés III en su momento, sabía que estaba gobernando un país con crecientes problemas. En este punto la corrupción y la mala administración de los recursos debilitaban la economía de Egipto, ya afectado por las monumentales tumbas en el Valle de los Reyes que absorbían buena parte del potencial de trabajo de la población. El excesivo y consecuente crecimiento de la burocracia estatal, así como una demanda de bienes y consumos que no podía ser satisfecha, llevó a la situación hasta el límite. A continuación, mi compañera va a seguir explicando un poco. Muy buenas tardes a todos. A mí me corresponde hablarles sobre la historia de Egipto. Egipto es actualmente un centro político y cultural importante del Oriente Próximo y se le considera una potencia regional. Su actual forma de gobierno es la república semipresidencialista. Entre el 2013 y el 2014 estuvo bajo un gobierno interino formado tras el golpe de Estado del 2013. En este golpe se derrocó el primer presidente democrático del país, Mohamed Morsi. Esto se da el 3 de julio del 2013. El presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Abdul Fattah al-Sisi, derroca al presidente islamista Mohamed Morsi. El golpe se da como una respuesta a las masivas protestas, que acusaban al presidente de ejercer el poder de forma autoritaria, así como de querer islamizar el país. La riqueza que aportaba el fértil Limo tras las inundaciones anuales del río Nilo, junto a la ausencia de poderosos pueblos por su aislamiento, debido a que el Valle del Nilo está situado entre dos amplias zonas desérticas, permitieron el desarrollo de una de las primeras y más deslumbrantes civilizaciones de la humanidad. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del Nilo, por entonces un conglomerado de marismas y foco de paludismo, escapando de la desertización del Sahara. Los primeros comunistas hicieron habitable el país y se estructuran en regiones llamadas nomos. Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en dos protonaciones denominadas el Alto y el Bajo Egipto. Los nomos eran así se le denominaba a estas dos poblaciones, al Alto y al Bajo, y cada nomo tenía una capital y un templo en honor a un dios titular.
Todo esto se da alrededor del año 4000 antes de Cristo y Egipto se unifica alrededor del año 3100. La historia del antiguo Egipto se divide en 3 imperios con periodos intermedios de conflictos internos y dominación por gobernantes extranjeros, que son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. El Imperio Antiguo comprende el periodo entre el 2686 y 2181 a.C. Este imperio forjó y consolidó el sistema político, cultural y religioso. Luego está el Imperio Medio, que comprende el periodo de 2050 a 1750 a.C. En este periodo se unifica el Alto y el Bajo Egipto. En el 2050 a.C. es cuando se marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior. En este periodo se modernizan los egipcios, introduciendo el caballo, el carro de combate y el arco compuesto. En el Imperio Nuevo, este comprende el periodo entre 1550 y termina en el año 1070 con la llegada al trono de los soberanos de origen libio. Egipto se encuentra en el extremo noroeste del continente africano. Posee costas sobre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Limita al oeste con Libia, al sur con Sudán, al norte con el Mediterráneo y al este con el mar Rojo e Israel. Su territorio abarca 1.450 kilómetros cuadrados de superficie. Uno que a efectos comparativos corresponde a la mitad de México o el doble de España. Está ocupado en su inmensa mayoría por el desierto del Sahara y surcado por el único río, el Nilo. Este riega la única tierra fértil del país y que ha sido la principal fuente de riqueza. Ha permitido el desarrollo de varias culturas a lo largo de la milenaria historia de Egipto y desemboca en el Mediterráneo, formando un delta de unos 200 kilómetros de extensión en dirección norte-sur y entre Alejandría y Damieta en dirección este-oeste. Datos de interés de Egipto. Bueno, su capital es el Cairo. El presidente es Abdel Fattah al-Sisi. El primer ministro, Mustafa Madbuly. Y su población son 97,55 millones de habitantes. El PIB en el año 19 andaba en $302,3 mil. Idiomas oficiales, el árabe y el árabe de Egipto. Gentilicio, egipcio, egipcia. Y el tipo de gobierno es la república semipresidencialista. El órgano legislativo es el Parlamento de Egipto. Posibles causas que ha tenido Egipto en cuanto a la inflación. Podemos mencionar la devaluación de la moneda egipcia. Cuando hablamos de devaluación, todos sabemos que es el valor, es la pérdida de valor nominal de la moneda, la caída del turismo y disminución de inversiones y programas de reformas. Cuando decimos de la devaluación de la moneda, la principal medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional para conceder préstamo de $12 millones al país árabe, un año después de esta devaluación, la inflación se comió el poder adquisitivo de los egipcios. Hubo alza en precios que hace ya meses se mantenían firmes por encima del umbral del 30% anual. Evitó que se sintiera en la calle la repercusión de la incipiente recuperación económica, según los expertos, y la devaluación de la moneda era un paso necesario, según Adli, pero se podía haber tomado de forma más progresiva para mitigar las consecuencias de la flotación sobre los ciudadanos.
En cuanto a la caída del turismo y la disminución de inversiones, todo esto se da derivados a la inestabilidad política que tenía Egipto, que, seguido a esto, el derrocamiento de Hosni Mubarak, y se desplomaron las reservas de divisas y ejercieron una fuente de presión sobre la moneda egipcia, cuya cotización fue mantenida de forma artificial por decisión del Banco Central. Fahmy reconoció que de la forma que se había aplicado el programa del FMI, el Fondo Monetario Internacional, el ciudadano pagó la factura de este cambio violento, sin que la repercusión económica hubiese tenido reflejo en la vida de los egipcios. Además, el programa de flotación de la libra, el FMI, impuso a Egipto un programa de reformas que contemplaba la introducción de un país indirecto, el IVA, que antes no existía en ese país, y la eliminación de los subsidios a los combustibles. Dos factores que echaron más leña al fuego, que hicieron más propenso a que se diera todo ese tema de la inflación. En junio del 2016, el Consejo de Ministros aprobó una fuerte subida de los precios de los combustibles entre un 40 y un 50%, y duplicó las tarifas del gas natural, que tenía un precio simbólico en este país productor de hidrocarburos. Muy buenas tardes, vamos a hablarle acerca del estado actual de Egipto en cuanto a la inflación. Bueno, acá ocurre una etapa de inestabilidad, la cual es superada gracias a la financiación internacional y a los ajustes presupuestarios. La economía egipcia acá ofrece nuevos proyectos con los que se espera inundar su tejido productivo de inversores internacionales. Ocupa una posición destacada en la región gracias a su tamaño y a la abundancia de recursos naturales. Su actividad económica está asimismo bastante diversificada, puesto que a pesar de que la agricultura sigue empleando a cerca del 30% de la mano de obra, los servicios aglutinan la mitad del Producto Interno Bruto, gracias a un sector público sobredimensionado, al turismo y al Canal de Suez, que es la tercera fuente de divisas convertibles del país. Acá la economía sobresale también por encontrarse excesivamente controlada, pero las reformas realizadas en los últimos ejercicios han contribuido a colocar al país en el puesto número 122 del informe Doing Business del año 2017 publicado por el Banco Mundial. Como dato adicional e importante, la industria turística se ha visto muy afectada por la inestabilidad política de la región y sobre todo por muchos ataques terroristas que han hecho descender notablemente la afluencia de visitantes durante los últimos años. Tal así que este número de visitantes pasó de 14 millones en el año 2010 a 9.6 millones de visitantes en el año 2014. Ahora continuamos con la mejora en el rumbo. Se logra conseguir préstamos procedentes del exterior y el giro hacia una política de consolidación fiscal y una mayor estabilidad consiguieron voltear la situación y que el crecimiento del Producto Interno Bruto se mantuviera por encima de un 4.3% durante el ejercicio fiscal en el periodo 2015-2016. Acá los sectores de la construcción y energía juegan un papel súper fundamental, ya que el gobierno del presidente Al-Sisi está relanzando su actividad gracias a varias medidas, entre ellas el desarrollo de diferentes planes de vivienda junto con empresas privadas y el ambicioso proyecto de la creación de la nueva capital administrativa ubicada al este de la capital de El Cairo. Acá, como puesta en funcionamiento, se pone el complejo gasístico Zohr en año 2018, que supondrá además una importante inyección de liquidez, reduciendo drásticamente la necesidad de recurrir a importaciones de combustible, contribuyendo a reponer las reservas de divisas del Banco Central. Ahora, un sector exterior en transformación. Egipto siempre se ha caracterizado por tener un elevado déficit que se presenta en su balanza comercial y por el saldo normalmente positivo de los servicios, así como por la dependencia de las exportaciones de petróleo, que es la mayor fuente de ingresos, junto con el Canal de Suez y un sector turístico que se encuentra en apuros. Acá los alimentos y las materias primas constituyen una parte importante de las importaciones, al igual que la maquinaria y otros bienes de equipo, puesto que los sectores agrario e industrial no están del todo desarrollados y requieren tecnología importada del exterior.
Ahora vamos a ver un momento las relaciones privilegiadas. Okay. En lo referente a los intercambios comerciales, Egipto se mantiene unas excelentes relaciones con la Unión Europea y el acuerdo de asociación ha permitido incrementar notablemente el volumen de los mismos. La Unión Europea es el principal socio comercial, así como el primer inversor en la República Árabe, junto con Italia, Alemania y Francia como principales exponentes, mientras que a cierta distancia se sitúan China, Estados Unidos y Arabia Saudita. Desde principios del año 2015 se ha producido un relanzamiento de las relaciones con Europa. Sin embargo, todavía se echa de menos un mayor protagonismo político de la Unión Europea en la época de transición política y económica que vive el país norteafricano, pues su peso político está muy por debajo del comercial. Bueno, vamos a continuar con el campo energético. Acá la economía más abierta de la región a la inversión extranjera directa sabe de la importancia de este indicador para su desarrollo y la administración busca atraer capital extranjero no solo hacia el sector petrolífero, sino también hacia otras actividades como los centros comerciales o los mencionados proyectos de infraestructuras. Como parte de las relaciones internacionales, España y Egipto también mantienen unas excelentes relaciones bilaterales. Tanto así que España es visto como un amigo y próximo a la cultura árabe. No obstante, las relaciones económicas y comerciales están lejos de equipararse a tal grado de entendimiento existente y al desarrollo alcanzado por los principales socios comerciales de los egipcios. La reciente entrada de varias empresas españolas al mercado egipcio está contribuyendo a divulgar y a mejorar la imagen de los productos y servicios, aunque estos todavía no son percibidos como inferiores a los de los grandes referentes europeos. También el saldo comercial bilateral fue negativo para España entre el año 2005 y 2013, razón por la cual se encuentran en las operaciones de la planta de licuefacción de gas de Unión Fenosa Gas en Diameta y la compra de gas por parte de esta compañía para operar la instalación y exportar combustible. Ahora, como oportunidades en negocios presentan los megaproyectos. Acá podemos hablar de la ampliación del canal de Suez y el impulso industrial de toda el área que ha relanzado la creación de la zona económica del canal de Suez, que alberga fábricas de tejidos, envases y de maquinaria. Acá también se construyeron centros para el mantenimiento de los barcos que transitan por esa vía y se instaló un centro tecnológico en la ciudad de Ismailia. La iniciativa del Triángulo de Oro supone la creación de nuevas comunidades con zonas industriales donde se instalarán fábricas de fertilizantes, de cementos y de extracción de materias primas como fosfatos y oro. Acá también la puesta en marcha del proyecto de la nueva capital administrativa del país abre igualmente nuevas oportunidades de industrias como la construcción o transportes. Buenas noches, mi nombre es Yuri Pérez. En cuanto a las oportunidades de negocios en Egipto, tenemos lo que es el sector energético. El grave problema que tiene el país por su déficit de producción ha empujado al gobierno a desarrollar nuevas iniciativas en este campo. Ofrecen nuevas oportunidades, establecen el objetivo de aumentar la capacidad generadora de megavatios y abre la puerta al establecimiento de productores independientes de energía. Como consecuencia positiva trae nuevos inversores internacionales, además del uso que se está dando actualmente en el sector energético, como lo son la energía solar y los parques eólicos. Las oportunidades de negocios nos muestran también otros 3 sectores, como lo son la construcción, las telecomunicaciones y el sector del agua. En cuanto a la construcción, el país ha visto la necesidad de materiales como el cemento para satisfacer la creciente demanda en el mismo. El gobierno ha reactivado nuevas licencias de cementeras. En la parte del sector de telecomunicaciones, Egipto junto a Marruecos y Sudáfrica suministran servicios a todo el mundo. La industria de las telecomunicaciones es una industria floreciente que ofrece oportunidades en el ámbito de datos, servicios de internet, telefonía móvil y redes locales inalámbricas. Hablando del sector del agua, este sector es muy importante ya que es una prioridad para el país de Egipto. Por eso tienen diferentes opciones para el mejor y más óptimo aprovechamiento de la misma. A continuación vamos a hablar sobre el comportamiento de la economía en los últimos 5 años. Para esto dividimos la información en 3 partes, lo que serían el sector primario, sector secundario y sector terciario. En el sector primario encontramos que Egipto por muchos siglos fue considerado el granero de Europa.
importa anualmente de un 10 a un 15% en alimentos, esto siendo en el total de sus importaciones. Además, es muy importante su cosecha en el arroz, el almidón, la caña de azúcar y habas. Egipto exporta actualmente almidón, cítricos, papas y plantas medicinales. Además, ha reforzado la industria avícola gracias a fuertes inversiones realizadas en este sector. En el sector secundario, el empleo en el sector secundario representa en torno a un 23% del total, cifra que, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Planificación, ha tenido una evolución bastante estable a lo largo de los últimos años. Su contribución al Producto Interno Bruto actual representa un 34,2%. En el sector secundario encontramos también diferentes industrias como lo son la minería. Por ejemplo, la minería en Egipto es de una importancia relativa. Egipto posee también depósitos de manganeso, zinc, cobre, plomo, potasa, entre otros, aunque su remota localización y su elevado coste de extracción y transporte condicionan notablemente su explotación. Otra industria que nos menciona es la de hidrocarburos derivados del petróleo y petroquímicos. El sector secundario se encuentra altamente dominado por la extracción, desarrollo y producción de derivados del sector de hidrocarburos. En Egipto, esta pujante industria se encuentra en pleno proceso de modernización y cuenta con el complejo del Canal de Suez como uno de sus principales referentes. Y la industria manufacturera. Hasta hace pocos años destacaban en el panorama industrial de Egipto los sectores de textil y alimentación. Sin embargo, en este momento, aunque ambos siguen representando la parte más importante del sector manufacturero y de transformados, se detecta un aumento en la importancia de otros sectores como el mueble, productos químicos, industriales, farmacéuticos y diversas ramas en la industria metalúrgica. A diferencia de la evolución de los sectores primarios y secundarios, el peso del sector terciario ha venido aumentando paulatinamente en los últimos años, al tiempo que se ha mantenido en las mismas cifras en lo que a mano de obra empleada se refiere. Los tres grandes motores de la economía en los últimos años han sido el comercio, la construcción y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. No debe olvidarse tampoco la relevancia del sector turístico y el Canal de Suez. Puede decirse, por lo tanto, que la economía egipcia existe preponderancia del sector de servicios, teniendo una especial relevancia dentro del mismo el turismo y el Canal de Suez. El sector turístico y el Canal de Suez son sectores estratégicos para la economía del país. La política turística, que se había centralizado tradicionalmente en la herencia arqueológica del país como medio de atracción, se orientó a diversificar la oferta en la última década, comenzando a explotar el turismo del sol y la playa, lo que multiplicó la influencia de turistas y consecuentemente los ingresos del sector. A pesar de que el turismo ha sido tradicionalmente uno de los sectores más importantes en la economía egipcia, la inestabilidad de la región, el deterioro de seguridad, la amenaza yihadista y el atentado contra el avión ruso en el Sinaí, que supuso que Rusia y el Reino Unido suspendieran vuelos al país, esos sucesos han permitido que la parte turística del país vaya cayendo, lo que ha hecho que el turismo cayera hasta un 40% para el 2016. Los ingresos provenientes del canal tienen un peso muy importante en la economía egipcia. El Canal de Suez ha registrado unos ingresos por viajes de más de $5.000 millones para el 2015. Esta sería la información que quería brindarles acerca de nuestro proyecto de la inflación en Egipto, las oportunidades y estrategias del gobierno para mejorar la economía del país. A continuación, mi compañera va a explicarles su situación económica y demás información. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesor. Para seguir con la presentación, la evolución de las principales variables. La llegada del presidente Sisi al poder en el año 2014. Los mercados financieros internacionales acogieron bien el nuevo estatus político tras la llegada de este presidente al poder.
En efecto, el cumplimiento de la hoja de ruta política y la ayuda financiera recibida en los países del Golfo mejoraron el sentimiento de los mercados. La economía de este país venía enfrentando importantes retos, como lo fueron el crecimiento explosivo de la población, el déficit de gemelos. Esto hace mención a una teoría que ocupó una parte importante dentro de la discusión política económica. Según esta teoría, cuando un país incurría en recurrentes déficits o incurre en recurrentes déficits fiscales, causa déficits de la cuenta corriente. Por otra parte, también se menciona la inestabilidad política de los países vecinos, entre otros. Es por esto que el gobierno de Sisi no tenía otra alternativa más que recurrir al Fondo Monetario Internacional con un préstamo de $12.000 millones. Los precios. Según datos de la Oficina de Estadística del Gobierno egipcio, la inflación alcanzó el 10.4% en el año 2015, superior a la medida anual del 10.1% en el 2014. Esto debido a factores como el impacto en la cadena de suministro y al debilitamiento de la libra. Sin embargo, nuevos descensos en los precios mundiales del petróleo deberían permitir un relajamiento de la presión inflacionista en el 2015 y 2016. Política real y monetaria. El elevado déficit público es uno de los principales desequilibrios macroeconómicos de Egipto. Hay que tener en cuenta que por un lado son las principales partidas de sueldos y salarios, subsidios e intereses representan aproximadamente el 80% del gasto total. Por otro, la economía informal equivale a un 30-35% del Producto Interno Bruto y se calcula que da empleo a un 40% de la población activa. El déficit correspondiente al año fiscal 2014 y 2015 fue de un 11.5% del Producto Interno Bruto, excluyendo donaciones. Fue inferior en 9 décimas al correspondiente al ejercicio 2013-2014. Las previsiones macroeconómicas. La revolución y el periodo de transición política que se abrió a partir de la disminución de Mubarak tuvieron un impacto negativo en la economía egipcia, principalmente sobre el turismo. Así, la cifra de crecimiento para el 2010-2011 se quedó en el 1.8%, cuando las previsiones antes de la revolución eran del 5.8%. Impactos de la inflación dentro de la economía. La inflación tiene efectos no neutrales en la economía. El principal efecto que tiene la inflación es la pérdida de poder adquisitivo por parte de los consumidores de la economía. Otro de los efectos ocasionados, la inflación es la poca compensación. Otro de los efectos ocasionados o que ocasiona la inflación, es la poca compensación que ofrecen los aumentos salariales. Medidas que toma el gobierno para mitigar. Firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como se mencionó antes, por $12.000 millones. Eliminar subsidios a combustibles y a la electricidad. Como parte de las conclusiones, la inflación forma parte del sistema tributario de Egipto y juega un papel sumamente importante en la economía a nivel mundial. La inflación baja tiene como consecuencia positiva que la economía puede utilizar mejor sus recursos, promoviendo la producción y eliminando la incertidumbre en los mercados. La inversión se reactiva a largo plazo, mejorando las condiciones de vida de las clases menos favorecidas o populares. Por otra parte, los precios, la inversión y el empleo mantienen su tendencia a subir. Las economías que toman buenas decisiones en política monetaria y el manejo de la inflación son las que garantizan el equilibrio de sus sistemas financieros y productivos, así como una mayor capacidad de consumo de bienes y servicios a su población. Como parte de las recomendaciones, acá vamos a mencionar recomendaciones y o consejos que han sido dados por distintos estudiosos de este tema. El Consejo de Estabilidad Macro, dado por Martín Redrado,
nos sugiere una política articulada orientada a bajarla gradualmente para impulsar la inversión y fomentar la competitividad de la economía. Por otra parte, un ancla del crecimiento nominal del gasto público, dado por Miguel Kigel, comenta que el conocimiento popular dice que la inflación es el resultado de una abultada emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y que la solución es simplemente reducir ese déficit. Un plan integral con subsidios y controles es la recomendación dada por el economista Agustín, indicando que este plan integral debe acomodar las variables macroeconómicas, crecimiento del gasto público y ritmo de la emisión monetaria en un esquema sustentable y sin perjuicio sobre la actividad. Los controles, acuerdos y expansión de la oferta, según Robert Folletti, la mezcla de mercados libres con políticas monetarias y fiscales contractivas produce el principal factor inflacionario. Y por último, bajar el gasto público consolidado es la propuesta de Orlando Ferreres, que opta por impulsar las inversiones para ocupar formalmente la mayor cantidad posible de trabajadores. Bueno, compañeros, de nuestra parte esto sería todo. Buenas tardes.